Listo, go live. Juan es un evaluador que se ha preocupado por capacitarse y ser cada vez más profesional en pro de prestar un servicio de avalúos de la manera más profesional posible. Participa en los cursos, talleres, congresos e investiga el mercado. Además, es apasionado por lo que hace, pero Juan percibe que sus esfuerzos no son reconocidos por sus clientes. Juan desea diferenciarse, que su profesionalismo y competencia sean reconocidas y valoradas por sus clientes. Juan se da cuenta que sus colegas tienen un reconocimiento en el mercado que él no tiene. Entonces decide contactarse con Rengifo, un amigo evaluador quien le cuenta que existe una entidad alineada con sus pensamientos y filosofía de vida, que tiene reconocimiento nacional e internacional, con trayectoria, seguridad y seriedad que ha marcado la diferencia en el sector valuatorio, la cual es el RNA. Juan, en su necesidad de diferenciarse y obtener reconocimiento, decide acercarse a la mencionada entidad que le había recomendado su amigo Rengifo e inicia su proceso de certificación con el Registro Nacional de Evaluadores, RNA. Juan ha alcanzado la certificación de alta calidad con el RNA. Ahora, Juan hace parte del selecto grupo de los mejores evaluadores del país. Juan, junto a su amigo Rengifo, se unen con muchas más personas certificadas. ¿Y tú, ya haces parte de esta gran familia? Bienvenido al cambio.
Bueno, hola, muy buenas tardes a todos nuestros reinautas de nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube. Para el Registro Nacional de Evaluadores es grato poder contar con su participación en este acostumbrado espacio de viernes, webinar RNA, espacio académico que brinda herramientas en pro de su profesión como evaluador. Este webinar es una edición única y especial, por lo tanto, anímate e invita a un amigo asociado que le pueda interesar esta temática, puesto que este webinar no va a quedar público, no va a haber grabación en ninguna red social. Las memorias serán facilitadas por nuestro conferencista y cargadas en nuestra página web para transmitírselas a ustedes. El día de hoy no nos acompaña Catalina, pero les envía un saludito muy especial. Cata se encuentra en un merecido descanso, hoy viernes festivo en Colombia, en el cual conmemoramos los 210 años de la conformación del Ejército Nacional y 201 años de la batalla de Boyacá, la cual fue la confrontación más importante para la independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora. Hoy celebramos 201 años de esta gran victoria, pero de seguro dentro de poco nosotros como soldados de vida le ganaremos la batalla al coronavirus. En esta edición de hoy 7 de agosto del 2020 tenemos a nuestro conferencista Óscar Granados con un tema muy especial como lo es fotografía para evaluados de inmuebles. En nuestro acostumbrado espacio de rinconcito de saludos, claramente no lo dejamos dejar por desapercibido. Aprovechamos en saludar a la primera persona conectada en nuestro Facebook, que fue la señora Zulay Roa. Señora Zulay, buenas tardes, bienvenida. En nuestro canal de YouTube, la primera persona que se conectó a las 2:35 de la tarde está muy pendiente de nuestras redes sociales y recibe un cordial saludo de parte de todo el equipo del RNA, el señor Carlos Rodríguez desde Bogotá. Asimismo, pues nuestros evaluadores que siempre nos acompañan, el señor Elkin Ruiz, Plinio Melo, un abrazo, Fernando Manuel Torres Arangures, saludos cordiales, colegas de Renautas desde Maracay, Venezuela. Luis Guillermo Ramos, señor Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, recordemos que nos separa la distancia, pero nos une la pasión por los avalúos del viernes RN. A continuación, nos va a acompañar nuestro director ejecutivo del Registro Nacional de Evaluadores RNA con unas palabras, ingeniero Luis Alberto Alfonso. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas
nuestros cernautas, seguidores desde las diferentes plataformas, desde los diferentes países. Saludos a nuestros amigos de México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, desde Florida, algunos veo que también están desde España. Muchísimas gracias por conectarse en estos viernes de webinar RNA, a todos nuestros cernautas, evaluadores certificados nacional e internacionalmente por RNA. Hoy traemos un webinar diferente, hoy traemos un curso de fotografía para avalúos de inmuebles. Como decía bien Joana, es una única transmisión, no lo vamos a dejar colgado en nuestro canal de YouTube como es habitualmente, entonces por favor, en estos minutos pueden invitar a todos sus colegas para que por favor no se pierdan esta emisión. Es importante para las personas que consideren y deseen tener una certificación de RNA de finca raíz en este curso, a través del chat les vamos a indicar cómo se puede lograr entonces obtener la certificación. Igualmente, para nosotros, como RNA, es importante destacar a todas las personas que nos han acompañado y que nos acompañaron durante todo el transcurso de esta pandemia. Lastimosamente no hay muy buenas noticias para nuestros colegas RNA que nos han dejado. A ellos queremos rendir un homenaje y este webinar vamos a tener un minuto de silencio antes de iniciar para recordar lo que fue nuestro arquitecto León Segundo Fernández, evaluador especialista del Comité de Expertos de Recursos Naturales de RNA, con su RNA 233323, y nuestro evaluador César Ernesto Guerrero, quien es uno de nuestros evaluadores internacionales de República Dominicana, con su RNA 4181, quienes lastimosamente el fin de semana nos dejaron y ahora están haciendo avalúos en el paraíso. Unos guerreros, César Guerrero, a pesar de complicaciones que había tenido de salud, realizó su certificación y se pudo finalmente certificar lo que fue finales de 2019 y principios de 2020, y León Fernando ha mantenido su certificación por más de 20 años con RNA, y a ellos queremos hacerles este sentido homenaje. Entonces vamos a tener un minuto de silencio por nuestros RNAs que ya no nos acompañan. Bueno, y sin más preámbulos, Joana, entonces te dejo para que presentes a nuestro conferencista de nuestro aliado Finca Raíz, quienes son los expertos en la toma de imágenes de inmuebles. Entonces, continuamos con Oscar. Ingeniera, muchas gracias por tu intervención y por este gesto de respeto para rendir homenaje a la memoria de nuestros evaluadores con una calidez humana maravillosa y un gran sentido de compromiso con la actividad evaluatoria. Agradecemos a todos nuestros RNautas por su disposición en este sentido homenaje. Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares, compañeros y amigos. Antes de dar inicio a nuestro evento, me permito recordarles que al ser una presentación magistral, las preguntas que se vayan generando pueden escribirlas a través del chat de nuestras redes sociales. A continuación, daremos la bienvenida a nuestro conferencista, Óscar Granados. Buenas Óscar, ¿cómo estás, Óscar? Óscar, buenas ¿Cómo tardes. estás, ¿Cómo te Diana? ha ido? Muy bien. Nada, te preocupes, tranquilo. Estas cosas pasan en vivo. Bueno, Óscar, me voy a presentar tu perfil. Óscar Granados es publicista profesional de la Universidad Central de Colombia, diseñador gráfico desde el 2006, fotógrafo desde el 2010, especializado en fotografía deportiva y arquitectónica.
Actualmente al servicio de fincarraiz.com.co como diseñador líder en el área de marketing. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, bienvenidos a todos los arrenautas que se conectan a esta hora a nuestra transmisión. Eh, a, a todos los arrenautas que están desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde México, desde Honduras. Y bueno, hoy vamos a hablar de fotografía. De pronto es un tema un poquito más relajado para hoy viernes. Es bien chévere, bien interesante y la idea es que ustedes se disfruten esta presentación, tanto como se van a disfrutar al momento de ir a tomar las fotografías, no solo de avalúo, sino de cualquier tipo de fotografía que ustedes realicen. ¿Listo? Entonces, esta charla, este webinar se divide en dos grandes secciones. La primera son unos consejos prácticos de fotografía en general, que les van a servir a ustedes para todo tipo de fotografías, ya sea pues, fotografía arquitectónica o fotografía de paisajes o fotografía simplemente que ustedes quieran tomar en su día a día o en algún día de vacaciones, ojalá en un futuro muy próximo, después entendiendo la situación actual. Entonces, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en el portal de fincarraiz.com.co. Nuestro portal pues, se dedica a comercializar y a mostrar inmuebles en todo Colombia. En este momento tenemos más de 6 millones de visitas mensuales. Y bueno, lo primero que hay que comentar es que obviamente los portales inmobiliarios ya estamos pasando del aviso en ventana a los anuncios en los portales inmobiliarios. Obviamente todo esto ha cambiado a raíz del avance de las tecnologías. Entonces ya la gente está pasando, ya no está pasando directamente a mirar, a mirar digamos, los inmuebles. Eh, en visitas personales, sino que ya cada vez es una tendencia más grande y mucho más en estos tiempos de aislamiento y de cuarentena, a comercializar todo, a comprar todo, a buscar todo a través de la fotografía. Lo mismo, digamos, sucede también con el tema de los avalúos, ya digamos que no es tan fácil ir a visitar de pronto un inmueble en persona, sino que ya la tendencia en este momento, pues obviamente es a que todo sea muy digital y de hecho los informes dicen que la economía está avanzando hacia ese lado, que las tendencias digitales y todo lo que tiene que ver con el comercio digital va a ser uno de los sectores que va a estar mucho más a la vanguardia y que va a estar mucho más fuerte en los años venideros, en los meses venideros, junto con la educación y junto con la salud. Entonces, por eso es tan importante el tema de la fotografía. Entonces, empecemos hablando en nuestro primer bloque de recomendaciones de fotografía en general. Entonces, antes de empezar, tenemos que entender que una imagen vale más que 1000 palabras y hoy en día muchísimo más. Con nuestros dispositivos electrónicos que nos acompañan todos los días, nosotros tenemos acceso a todo lo que nosotros quisiéramos comprar o todo lo que nosotros queremos conocer en el momento. Entonces, ya sea que nosotros tomemos las fotografías con una cámara profesional, con una cámara pues, digital un poquito más sencilla o con nuestros teléfonos, con nuestras tablets, lo importante es que nosotros entendamos que eso que nosotros estamos capturando a través de los dispositivos va a ser visto por muchas más personas y la idea es que ellas entiendan lo que nosotros queremos transmitir. Una recomendación inicial es que nosotros debemos entender que nuestras fotografías pues no van a salir 100% perfectas de nuestras cámaras. Muchas veces digamos que nuestras fotografías van a salir de pronto un poquito movidas o van a salir tal vez muy oscuras o tal vez en la foto van a salir como objetos o elementos que nosotros no quisiéramos que estuvieran dentro de esa fotografía. Entonces, debemos entender o debemos saber que para eso hay algunas aplicaciones o algunos programas que nos van a permitir hacer alguna edición o algún arreglo posterior en estas fotografías que nosotros capturamos. Entonces, como ejemplo de estos programas o de estas aplicaciones, tenemos pues el Photoshop que todos hemos escuchado alguna vez. O incluso este mismo Photoshop pues está también en su versión digital, en su versión mobile. Nosotros la podemos descargar de manera gratuita desde las tiendas de Apple o desde las tiendas de Google de nuestros dispositivos. También en el mercado vamos a encontrar muchas otras aplicaciones como BSCO, como Snapseed, como Pixar, como Photo Editor, incluso Instagram, que nos van a servir para mejorar de pronto algunos aspectos de la fotografía para que sean mucho más entendibles,
mucho más creíble. Digamos que el tema en la fotografía arquitectónica, sobre todo en el campo del avalúo y en el campo de la comercialización de inmuebles, es siempre mostrar las características lo más real posible de los inmuebles y no generar, digamos, y no generar como falsas expectativas, digamos, en el campo de la comercialización o en el campo del avalúo, pues que también se entienda perfectamente qué es lo que nosotros queremos mostrar en esta fotografía de las características del inmueble que nosotros estamos fotografiando. Entonces, perdón, como recomendación, digamos, es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos qué es lo que ofrecen nuestras cámaras. Nosotros debemos entender que no todas las cámaras ni no todos los celulares funcionan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cámara profesional o semiprofesional, yo debo saber, por ejemplo, qué tipo de lentes me van a servir para fotografiar retratos de personas o para fotografiar inmuebles. Entonces, por ejemplo, si es una cámara, no sé, semiprofesional de estas de lentes intercambiables, yo voy a saber que de pronto un lente para sacar fotografías de retratos de personas no me va a servir de pronto para fotografiar una habitación que sea un poquito más angosta, porque son digamos, finalidades diferentes. Entonces nosotros debemos entender, por ejemplo, si tenemos un equipo de estos, qué tanto podemos hacer con ese equipo y con las características que tenemos. Y en el caso de los celulares, también debemos entender las ventajas y las limitaciones que estos equipos van a tener. Digamos que no solo se trata de entender o de saber qué tan bien o qué tan mal me va a salir la foto desde mi celular, sino también qué puedo hacer yo para que esa foto quede mucho mejor. Entonces, muchos dispositivos hoy en día tienen estas características que les llaman ellos fotografías profesionales o fotografías manuales, en la que nos van a permitir a nosotros controlar como aspectos como es el ISO, que el ISO, así resumido, es básicamente como la cantidad de puntos que reciben luz. Entonces, entre más alto sea ese ISO, la fotografía me va a recibir más cantidad de luz, me va a quedar más iluminada, pero me va a salir una fotografía de una calidad de pronto inferior, porque se me van a empezar a ver algunos puntos y algunos defectos. Digamos que esos son conceptos de fotografía que en este taller no vamos a abordar, porque si no podríamos estar haciendo, en vez de un solo webinar, una serie que duraríamos básicamente aquí unos 3 meses hasta que se acabe el aislamiento y aún no habríamos terminado. Pero lo importante es que nosotros, digamos, si tenemos acceso, digamos, a alguno de estos equipos profesionales o semiprofesionales, conozcamos estos conceptos. Y si ya por otro lado lo que estamos haciendo es tomar las fotos con nuestro smartphone, sepamos, digamos, empecemos a cacharrear en el menú de las fotografías. Cuando nosotros abrimos la cámara, vamos a encontrar el menú, ya sea como con 3 punticos o una rueda dentada o las 3 rayitas. Si nosotros empezamos a explorar las opciones que nos ofrecen o que nos vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar cantidad de opciones que de pronto no sabíamos que nuestro celular nos ofrecía. Vamos a encontrar, por ejemplo, las tomas panorámicas, las fotos HDR, cámaras lentas, cámaras rápidas, digamos, si lo nuestro es más como el tema del video. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros le cacharremos un poquito, o digamos que seamos un poquito más curiosos en el tema de saber exactamente qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestros celulares y hasta qué punto nosotros podemos sacar unas muy buenas fotos. Bueno, aquí empezamos a hablar un poquito de composición. Nosotros debemos tomarnos como ese par de segundos para saber qué es lo que nosotros queremos mostrar en nuestras fotografías. Entonces nosotros queremos mostrar como la sala completa, o queremos mostrar de pronto la iluminación que tiene esa sala, o de pronto si esta sala tiene algún defecto que sea importante y que yo considere que debe ser fotografiado. Eso es lo que yo quiero mostrar, o de pronto quiero darle como algún contexto a este defecto o a esta característica de este inmueble. Entonces tengo que tomar como ese par de segundos para saber muy bien qué voy a mostrar. De pronto no es lo mismo fotografiar como una sola pared que tenga alguna característica particular a fotografiar de pronto todo el espacio donde esté esa pared. Entonces, la recomendación aquí es que nos detengamos como ese par de segundos extra y miremos a través del visor de nuestra cámara, no solo para saber lo que queremos fotografiar, sino también para lograr hacer una composición o un encuadre mucho mejor de nuestra imagen. Entonces, bueno, en la fotografía arquitectónica, también, hablando no solo de composición, vamos a hablar sobre todo de la regla de tercios, que es la que más se va a utilizar, sobre todo cuando estamos fotografiando inmuebles. ¿Y por qué nos funciona más, digamos, sobre las otras reglas de composición que existen, que así como por mencionar algunas está la proporción áurea o las líneas diagonales? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta? Es que la ley de tercios realmente es como un poquitico más cuadricular. Entonces, en la ley de tercios, yo básicamente lo que me dice, o en lo que consiste la ley de tercios,
es en dividir la imagen en tres partes iguales, tanto verticales como horizontales, y esto me va a empezar a crear como unas líneas, o sea, digamos, donde se cruzan las divisiones, me va a crear como unos puntos, como unas líneas, y esas crucecitas o esas líneas donde se cruzan estas divisiones, me va a crear como lo que nosotros llamamos puntos de interés. Entonces, ahí, en esos sitios es donde yo voy a tratar de ubicar la parte que yo quisiera que se fotografiara. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la presentación en este momento, el fotógrafo trató de ubicar digamos, como de esta ciudadela de Machu Picchu, en la parte de abajo, justo en uno de los sitios donde se cruzaban estas líneas y dejando pues un espacio vacío, digamos, como para generar o sea, como para que no quedara una imagen tan simétrica y como para romper ese equilibrio. Digamos que aquí ya estamos hablando un poquito más de temas de composición. Bueno, es importante que también sepamos que la ley de tercios nos va a servir pues, para que nuestros inmuebles sean como mucho mejor distribuidos, mucho mejor particionados. Entonces, nos vamos a apoyar, por ejemplo, en la ley de tercios para distribuir el suelo y el techo de mi fotografía como de una manera uniforme y tratando de dejar el horizonte, que en este caso viene siendo como las paredes, en toda esa franja central, pero que siempre tratemos de que nuestra foto quede como muy bien distribuida en este sentido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se maneja ya la ley de tercios ya cuando estamos hablando de inmuebles. Obviamente, digamos que encajar una pared o encajar un horizonte en esa línea central es muy complicado, pero sí nos sirve de líneas guías o de referencias para poder colocar nuestro techo y nuestro cielo y nuestro suelo, perdón, que queden, digamos que de manera repartida con respecto al inmueble que nosotros estamos mostrando. Entonces es muy, muy importante que si nosotros, por ejemplo, devolviéndonos como a la primera recomendación, si nosotros conocemos muy bien, digamos, nuestro celular y sabemos que la mayoría de los celulares hoy en día lo tiene, donde activar lo que ellos llaman líneas guía o grilla o cuadrícula, nosotros vamos a poder activar estas líneas guías y nos va a facilitar el trabajo fotográfico mucho más. No solo, digamos, para hacer estas composiciones basándonos en la regla de tercios, sino también para otros aspectos que más adelante vamos a ver, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de hacer fotografía arquitectónica. Bueno, para todas las fotografías es muy importante que nosotros tengamos fotografías estables. Digamos que a no ser que sea la intención del fotógrafo que de pronto quiera crear un efecto de foto barrido o algún tipo de cosas, pues es muy importante que nosotros nos apoyemos en las herramientas que existen actualmente en el mercado para poder tener unas fotografías muy estables. Entonces, digamos que aquí la recomendación es que nosotros hagamos el uso del trípode, hagamos uso de los disparadores remotos si estamos hablando de cámaras fotográficas, o hagamos uso de los manos libres de los celulares si estamos hablando de dispositivos móviles que también pues, funcionan en las tablets. Básicamente, ¿cómo funciona? Cuando nosotros abrimos nuestra aplicación de la cámara y conectamos el manos libres y oprimimos el botón de volumen, pasa lo mismo que cuando nosotros oprimimos el botón de volumen en nuestros celulares. Toma la foto como si fuera una cámara. Entonces, digamos que esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es tratar de utilizar, digamos, si no tenemos a nuestra disposición un trípode, pues también podemos apoyar nuestra cámara en las paredes o en los marcos de las puertas o en los marcos de las ventanas o en todas las superficies que sean firmes. Puede ser una mesa, puede ser, digamos, cualquier tipo de superficie lo suficientemente estable para que nosotros podamos sacar unas muy buenas fotografías. Siempre, digamos, también, digamos, el último punto o la última recomendación que nosotros hacemos en este caso es que tengamos en cuenta que seamos muy conscientes de nuestra respiración. La respiración puede ser un factor determinante a la hora de tener una fotografía, digamos, borrosa o una fotografía que no esté como tan definida. Entonces, digamos que hay unos ejercicios de respiración que nosotros podemos hacer que básicamente consisten en inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y cuando estemos exhalando, cuando ya básicamente hayamos sacado como todo el aire de los pulmones, ahí es cuando nosotros vamos a oprimir el obturador de nuestra cámara. Digamos que en este caso se puede hacer un paralelo básicamente con los deportistas olímpicos que hacen tiro con arco. Y ellos tienen esta técnica de respiración también cuando
van a lanzar la flecha, la lanzan cuando ya han terminado de hacer la última exhalación y cuando ya han calmado su respiración, cuando ya han calmado su pulso. Entonces es una forma muy similar a la que nosotros hacemos cuando estamos haciendo fotografía, pues obviamente siempre y cuando lo amerite. Como decía Joana al principio, yo también hago fotografía deportiva, pero es muy diferente, digamos, a la fotografía arquitectónica, porque en la fotografía deportiva tú básicamente te estás moviendo y estás detrás de los sujetos tratando de fotografiar la acción. Entonces, básicamente no te da mucho tiempo como para fotografiar la respiración. Pero en el caso de los inmuebles, nosotros sí tenemos todo el tiempo del mundo porque pues una pared no va a salir corriendo. Entonces, ahí está el tema. Digamos que esa es también la última recomendación en cuanto a fotografías estables se refiere. Bueno, vamos a hablar de un concepto que todos hemos escuchado o que generalmente puede que hayamos escuchado en el momento en que nosotros hayamos querido comprar una cámara o un celular, y es cuando nos hablan de megapíxeles. Entonces, cuando nos hablan de megapíxeles, simplemente nos están hablando de megapíxeles es igual a tamaño. Entonces, imaginémonos básicamente, o en la pantalla que nosotros estamos viendo en este momento, imaginémonos que nosotros la dividimos como en muchos cuadritos, muchos cuadritos, muchos cuadritos. Eso es lo que representa cada uno de los megapíxeles. Digamos que cuando a mí me están hablando de una imagen, por ejemplo, de 12 megapíxeles, me están hablando, digamos, de una imagen pues relativamente pequeña en comparación a una imagen tal vez de 21 megapíxeles. ¿Por qué? Porque esos 21 megapíxeles, ¿qué me quiere decir? Digamos, supongamos que mi mano es un megapíxel. Supongamos que yo pongo mi otra mano y aquí tengo otro megapíxel. Si yo le voy sumando, sí, entonces ahí ya me va a dar más megapíxeles, digamos, mi imagen. Cuando a mí me dicen que una cámara tiene tal vez 12 megapíxeles, me están hablando es que tiene, digamos, como esta distribución, tan, 12 megapíxeles, pero si ya me hablan de 21, quiere decir que esa cámara tiene un espectro de imagen que no es de 12, sino que tal vez es mucho más grande, casi el doble, porque megapíxeles hace referencias al tamaño. Entonces, básicamente, para que lo entendamos un poquito mejor, cuando nosotros nos hablan de un televisor 4K, nos hablan de un televisor que tiene una resolución o una cantidad digamos, de megapíxeles mucho más grande. Si nosotros esa misma imagen que nos grabó esa cámara de 12 megapíxeles o que nos están mostrando en este televisor, perdón, de 4K, la transmitimos en un televisor Full HD. Full HD son, digamos, 4K son como 3800 algo píxeles, y Full HD son 1920. Entonces estamos hablando casi de la mitad, casi no, estamos hablando de la mitad de tamaño. Entonces, si nosotros miramos la proporción, es como, digamos, este espacio que yo estoy perdiendo. Básicamente, eso es a lo que me hace referencia a megapíxeles. Otro ejemplo, digamos, para que lo entendamos un poquito mejor, cuando las películas se graban en un formato mucho más grande del que nosotros la vemos en la pantalla. ¿Para qué hacen esto? Digamos, para que a la hora de la edición el director de fotografía o el mismo director pueda hacer reencuadres que él quiera, digamos, para fijarse de pronto en una expresión de algún actor o de pronto recortar algún error que apareció en ese momento. Tal vez el sonidista metió el micrófono por arriba de la cámara, entonces hubo que recortar esa parte en la edición, y pues para que no se pierda, digamos, la calidad de imagen, ellos lo que hacen es que lo graban en un formato mucho más grande y después ya lo que hacen es recortarle pues esos bordes que sobran para que quede ya la imagen que nosotros estamos viendo al final. Entonces, digamos que ellos nos transmiten las imágenes, las películas a nosotros en 2K, pero realmente las están grabando en 4K, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los megapíxeles en nuestras cámaras o en nuestros dispositivos que estamos tomando la fotografía? Porque una de las recomendaciones más importantes es que nosotros, cuando estemos utilizando las tablets o los smartphones, no hagamos mucho uso del zoom de estos dispositivos. ¿Por qué es esto? De pronto muchos de ustedes han encontrado como, no sé, que necesitan hacer algo rápido, que necesitan hacer de pronto tal vez una tarjeta de cumpleaños o algo en la oficina muy, muy rápido y bajan una imagen, buscan una imagen en Google, no sé, ponga de cumpleaños o celebración de cumpleaños y la pegan en el Word, pero resulta que sale muy pequeñita, entonces ustedes, pues lo lógico es que cogen y la estiran. Cuando ustedes imprimen esa imagen, se dan cuenta que de pronto esa imagen se pixeló, se ve como un poquito borrosa, y eso es lo que pasa con el zoom de las cámaras de los celulares y de las tablets.
ellos, digamos que en este momento lo que están haciendo es que cogen como esos píxeles y en vez, digamos, de multiplicar los píxeles que tengan al lado, lo que hacen es estirarlo hasta lo que ellos consideren necesario o hasta donde puedan, pues, y hacen después una reinterpretación que no es muy buena. Digamos que hoy en día los dispositivos más modernos están ya haciendo algo muy diferente, que es algo similar a lo que hacen las cámaras digitales profesionales, que las cámaras digitales profesionales ya no se rigen por este principio de píxeles, sino que básicamente importa más es el lente. Entonces, en una cámara profesional hay una serie como de lupas, entonces a medida que se van distanciando, pues obviamente van ampliando, reduciendo la imagen y no hay, digamos, como esa deformación de los píxeles. Pero en los celulares no pasa eso, sino pasa lo que les comentaba antes, que básicamente lo que hacen es como que estiran estos píxeles como que para que se revienten un poquito y luego los tratan como de reacomodar. Algunos celulares más modernos y de una gama más alta, ya pues mucho más costosos, están, digamos, incorporando como estos elementos ya físicos dentro de los celulares, pero pues obviamente dentro de este espacio así delgadito, pues es muy complicado poder hacer digamos que este tipo de trabajos o colocar este tipo de elementos para que nos den una calidad de zoom muy similar a la que vamos a encontrar en una cámara profesional o en una cámara semiprofesional. Entonces, mi recomendación es que si nosotros hacemos nuestras fotografías con nuestros equipos celulares, tratemos de no utilizar el zoom, sino que una vez que nosotros conozcamos el menú de nuestra cámara, le coloquemos el mayor número de megapíxeles posibles y ya después con los programas que les recomendé, entonces ahí ya podemos hacer los recortes de las cosas que no necesitemos, pero digamos que la recomendación es que tomemos la foto en la mejor resolución que nos permite el celular y ya posteriormente, pues entonces ahí sí hacemos los recortes que necesitemos o que consideremos necesario para que sea la foto que nosotros necesitamos anexar a nuestro avalúo. Bueno, hacer varias tomas. Es muy importante que nosotros nos aseguremos de hacer por lo menos 3 tomas del elemento del objeto que nosotros queramos fotografiar. ¿Y por qué pasa esto? Digamos que muchas veces cuando nosotros estamos en la fotografía y digamos por la intensidad del momento y digamos, por la situación en la que estemos, de pronto nosotros no nos fijemos en que la fotografía que nosotros acabamos de tomar haya quedado muy bien. Muchas veces de pronto no nos da tiempo de revisar, entonces nosotros debemos asegurarnos como fotógrafos, digamos que pues, nos vamos a poner en el rol de fotógrafos cada vez que tengamos que hacer este ejercicio de tener por lo menos mínimo tres tomas del sitio o del objeto que nosotros queramos fotografiar. ¿Por qué esta recomendación es tan importante? Porque ya más adelante cuando nosotros empecemos, cuando nosotros empecemos a hacer la selección de las fotografías, nosotros vamos a poder de pronto seleccionar la foto que haya quedado mejor. Igual no se trata simplemente de pararnos en un sitio y sacar nuestro celular o nuestra cámara y tomar las 3 fotografías desde la misma parte, pues no tiene como mucho sentido, sino que como la idea es escoger cuál sea la mejor, entonces nosotros podemos hacer fotografías desde diferentes ángulos, desde diferentes alturas y ahí de pronto nos vamos a dar cuenta que incluso la luz nos va a favorecer, no sé, más del lado derecho que del lado izquierdo, que de pronto la fotografía que tomamos desde el centro quedó más cerquita y se ven mejor los detalles, entonces ahí ya vamos a poder escoger, incluso vamos de esas 3 fotografías, puede que nos cojamos una, puede que nos vayamos con 2 fotografías porque tal vez las 2 fotografías ilustran mejor lo que nosotros queremos mostrar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí terminamos con nuestra primera parte. Ahora vamos a hablar de fotografía, de inmuebles o fotografía arquitectónica. Entonces, bueno, esta parte, digamos, es como la más interesante de todas, porque pues acá vamos a ver como ya las recomendaciones mucho más pertinentes a la hora de fotografiar un inmueble. Entonces, lo primero que todo es preparemos el ambiente. Entonces, bueno, es importante, digamos, que nosotros tratemos de fotografiar puertas abiertas, espacios pues con puertas abiertas, las puertas abiertas generan sensación de amplitud. Tratar de fotografiar obviamente espacios ordenados. ¿Por qué espacios ordenados? Porque pues la idea es que no hayan elementos que se roben la atención de lo que nosotros queremos mostrar en la fotografía. Fotografiar a una altura natural. Cuando yo hablo de una altura natural, me refiero a la altura de nuestros ojos, sea cual sea nuestra altura. ¿Y por qué, digamos, es importante esto? Puede que, no sé, estemos hablando de una persona que mida 1,50, 1,60 de altura o una persona que mida 1,80, 1,90. Dependiendo desde su punto de vista, digamos, el inmueble
puede verse, digamos, si las dos personas nosotros les pidiéramos que fotografiaran el mismo punto en el horizonte, posiblemente la persona más alta va a tener que apuntar su celular hacia abajo y la persona más bajita tal vez un poco más hacia arriba. ¿Eso qué va a hacer? Que el espacio va a empezar a crear algunas deformaciones. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros fotografiemos a una altura natural? Por la siguiente recomendación, y es que las líneas verticales, que como son los marcos de las puertas, las columnas, los marcos de las ventanas, digamos, todos los objetos que sean verticales, se vean verticales, que no nos dé como esta impresión de deformación. Muchas veces cuando nosotros vemos, por decir algo, que una imagen se ve como de como que tiene como esta forma un poquito trapezoidal, es porque seguramente estamos apuntando nuestra cámara. Tal vez estamos apuntándola, digamos, en la forma en la que no deberíamos, estar apuntando o estar, digamos, encuadrando. Digamos que por eso también es importante que nos tomemos como ese par de segundos extras al principio para entender muy bien o para saber muy bien qué es lo que nosotros queremos fotografiar. Entonces es importante que nosotros fotografiemos siempre a una altura natural, a la altura de nuestros ojos, y tratando de que todo lo que sea vertical se vea vertical. Entonces, digamos, vamos a corregir como este movimiento de nuestro celular que quede de pronto apuntando mucho para abajo o que quede apuntando mucho para arriba. Recordemos que, digamos, nuestras fotografías, por ejemplo, cuando estamos hablando de espacios o de muebles, tienen que quedar como muy proporcionadas en cuanto al piso y en cuanto al techo estamos hablando. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en nuestra ley de tercios. Entonces, digamos que aquí empezamos como a unir un poquito los conceptos que hablábamos en un principio. Entonces, pues como ya les mencioné, que las fotos no tengan ni mucho suelo y poco techo, ni viceversa, tratar en lo posible pues que no aparezcan personas en nuestra fotografía. No deben aparecer dinero, joyas, anillos, documentos personales, pues digamos por temas de seguridad, y pues tampoco tratar de que aparezcan fotografías familiares o pues ya muy personales. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante para todo tipo de fotografía, y es el manejo de la luz. Mm, Entonces, nunca debemos ubicarnos de frente a la luz. En los inmuebles nosotros solemos pensar que cuando entramos y fotografiamos la ventana, generalmente nos va a quedar la foto muy bien, y de hecho es al contrario. Cuando nosotros fotografiamos dirigiéndonos o apuntando directamente o enfocando directamente hacia la ventana, lo que pasa es que todos los objetos que estén alrededor, que generalmente es el inmueble como tal, van a quedar muy oscuros. Entonces, siempre lo que debemos tratar es de ubicarnos con las ventanas de espaldas o de manera diagonal. Y si no se puede, pues lo que vamos a hacer es tratar de disminuir estas fuentes de luz con las persianas, con cortinas, digamos, con todos los elementos que nosotros podamos reducir esa entrada de luz, para que no vayamos a tener unas fotos, lo que conocemos como fotos a contraluz. Es básicamente que es cuando todo se ve muy oscuro y lo único que se ve muy brillante es como ya sea la luz del sol o el bombillo o el foco que tengamos en este momento. Entonces, digamos que no es lo mismo, por ejemplo, estas fuentes de luz que yo tengo en este momento, que están frente a mí, si yo las colocara aquí en la espalda, seguramente todo se vería mucho más oscuro. Entonces, digamos que es muy importante que nosotros disminuyamos la cantidad de luz. Bueno, como les recordaba, digamos, nosotros estamos hablándoles acá de algunos tips y algunas recomendaciones. De pronto, a muchos de ustedes en algún momento les habrá servido, digamos, de manera diferente a la recomendación que viene a continuación, y es que tratemos de utilizar la luz natural. La luz artificial generalmente, digamos que nos genera como algunos problemas en la fotografía, porque generalmente nos va a generar algunos brillos que no deseamos nosotros en nuestro lente. Entonces, a veces estas luces artificiales nos generan problemas. Sin embargo, muchas veces los inmuebles de por sí ya son muy oscuros, y básicamente toca encender las luces como para que se puedan apreciar mucho mejor. Pero pues también es importante, digamos, que nosotros entendamos que cuando nosotros queremos resaltar este tipo de iluminación en la arquitectura que estemos mostrando, digamos que si ya es muy relevante, pues también podemos hacer uso de esta luz artificial. Pero pues la recomendación, sobre todo cuando estamos fotografiando el espacio como tal, es tratar de utilizar fuentes de luz natural. Bueno, como les comentaba en las recomendaciones de no hace mucho, la idea es que evitemos las fotografías borrosas y movidas, ¿vale?
Entonces, para esto, pues, es de recordarles que debemos utilizar el trípode, que debemos utilizar el disparador remoto o que debemos apoyar la cámara en marcos de puertas, en marcos de ventanas, en mesas que sean lo suficientemente firmes para que nosotros pues podamos tener una buena fotografía. Pero una recomendación muy importante que no les hice antes es que siempre tengamos en cuenta o nos aseguremos que el lente de nuestra cámara esté muy limpio, sobre todo digamos, hoy en día nosotros básicamente muchas de las fotografías que estamos tomando las estamos sacando con el celular. Pero ¿qué pasa con el celular a diferencia de las cámaras? Digamos, una cámara, yo generalmente cuando compro mi cámara me la venden con algún protector para el lente. Entonces, digamos que este protector me va a proteger la cámara de polvo, de rayones, de pronto de mugres o de pronto de algunas cosas, pero los celulares no, generalmente los celulares estamos expuestos o estamos exponiendo constantemente nuestros lentes a las manipulaciones, a que les pongamos simplemente el dedo y pues los dedos generalmente pues tienen esta grasita natural, que muchas veces es la grasa natural básica que nosotros tenemos como seres humanos, o muchas veces simplemente por tener el celular guardado en un bolsillo podemos estar contaminando el lente con algunas motas, con algunas, digamos, fibras que van a hacer que nuestras fotografías se vean movidas. Entonces, generalmente en estos talleres a mí me gusta hacer un ejercicio que si ustedes lo quieren y lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer en sus casas, y es que con el celular tal cual como lo tienen en este momento, fotografíen el primer objeto que tengan cerca, fotografíen el teclado del computador si están viéndonos a través de un computador, o fotografíen el vaso, o fotografíen lo que tengan por ahí cerca. Luego, con una servilleta o con un trapito, vuelvan y limpien el lente y vuelvan y saquen esa fotografía y comparen las dos. Y seguramente ahí se van a dar cuenta que el cambio es muy grande, que la luz cambia, que el enfoque cambia, que la foto es mucho más clara, mucho más agradable, generalmente porque digamos que los celulares empiezan a enfocar desde donde está el cristal hacia allá. Las cámaras es diferente, las cámaras sí empiezan a fotografiar desde cierta distancia, pero con los celulares no pasa eso. Digamos que la apertura del ángulo de visión del celular es mucho más amplia, entonces ellos tienen la capacidad de enfocar desde mucho más cerquita. Entonces, digamos, si existe esta contaminación presente, vamos a tener fotografías borrosas y fotografías movidas, y digamos, es una muy buena recomendación que siempre, antes de hacer cualquier tipo de fotografía o cualquier tipo de video, nosotros seamos conscientes de que tenemos de pronto un celular en buen estado, con buenas condiciones, para que nuestras fotografías queden mucho mejores y mucho más agradables. Bueno, devolviéndome un poquito a los consejos de la luz, cuando nosotros vamos a fotografiar cualquier cosa, nosotros podemos decirle exactamente al celular dónde queremos que él tome estas fotografías. Entonces, básicamente, nosotros le podemos decir al celular que, no sé, que por decir algo, en este momento me voy, no sé, si ahí tal vez me alcancen a ver un poco, tal vez no. Aquí yo le puedo decir al celular, por ejemplo, que empiece a medir tal vez mi camisa. Entonces, si ustedes se fijan, él empieza a oscurecerse porque yo le estoy diciendo que tome la foto ahí, pero si de pronto toco la cara o toco un espacio que sea más brillante, de pronto el celular va a empezar ahí sí ustedes alcanzan a ver, se oscurece un poquito mi cara porque el celular está tomando de referencia la parte más iluminada y está dándole como a esa parte más iluminada como la prioridad de la luz. Entonces, el resto de luces o el resto de elementos los bajan. Entonces, digamos que un consejo que también nos puede funcionar es que cuando nosotros estemos haciendo las fotografías con nuestros celulares, pues simplemente lo pongamos a enfocar a una de las partes que nosotros veamos que estén como un poquito más oscuras. No 100% oscuras porque digamos que ahí ya vamos a empezar a tener otro tipo de problemas, pero sí una de las partes más oscuras del inmueble para que él resalte la iluminación de todo ese lugar y la iluminación general de la fotografía. Entonces, bueno, también ya devolviéndonos al tema presente, fotografías, evitar las fotografías borrosas y las fotografías movidas. Bueno, como ya comentamos, las puertas abiertas generan sensación de amplitud, entonces cada vez que nosotros fotografiamos un inmueble, pues digamos que si la intención es mostrar que este inmueble de pronto tiene buen espacio, la idea es que nosotros abramos las puertas de este sitio para que se vea el espacio un poco más o mucho más grande.
Digamos que no es la misma sensación cuando nosotros estamos en un salón con las puertas abiertas a cuando estamos en un salón con las puertas cerradas, porque pues las puertas cerradas generalmente es un ambiente como un poquito más íntimo y como más personal, pero las puertas abiertas, es digamos como muchos de los que nos gusta dormir con las puertas cerradas o las puertas abiertas de las habitaciones, es básicamente por lo mismo. Digamos que estas puertas cerradas, cuando nosotros nos vamos a dormir, nos generan como esta sensación de seguridad porque es básicamente como nuestro espacio. Si ya nosotros las abrimos es cuando estamos buscando otro tipo de sensaciones, digamos ya como más amplitud o como más de comunicación e interacción. Bueno, como les comentaba, fotografiar espacios ordenados y sin objetos pues que entorpezcan la vista, ya digamos, si estamos hablando por ejemplo de inmuebles que estén ocupados en el momento que ustedes vayan a hacer el registro fotográfico, pues obviamente la idea pues no es que nosotros estemos como barriendo y arreglando todo lo que pues no vamos a estar haciendo porque no está dentro de nuestras funciones, pero sí tratar de quitar la mayoría de objetos que nos entorpezcan la vista, pues para que el espacio, digamos, la fotografía se vea como mucho más agradable y lo que les comentaba al principio, para que no hayan elementos que nos entorpezcan pues la visión o que se roben la atención de lo que nosotros realmente queremos mostrar. Bueno, esta es una recomendación muy importante, digamos que ya es como más un tema de estética, pero debemos tratar de que el fotógrafo no se refleje en las superficies brillantes o reflejantes de los inmuebles que estemos fotografiando. Entonces, digamos que debemos tratar de alejarnos de los espejos o de, digamos, no de alejarnos, pero por ejemplo, tratar de no sacar estas fotografías de frente. Es muy similar, digamos, al concepto del manejo de la luz que entra a través de las ventanas. Entonces, si nosotros estamos fotografiando un baño, pues directamente no nos vamos a hacer, perdón, directamente frente al espejo a tomar la fotografía del espejo, porque básicamente nos estaríamos fotografiando a nosotros mismos y quedaría como una fotografía de un Instagramer que se toma su foto para salir en el espejo. Entonces, pues digamos que ese no es el objetivo de las fotos. Eh, entonces, la idea es que nosotros, digamos, si está el espejo, nos situemos de forma diagonal al espejo para que podamos fotografiar, pues no solo el espejo, sino también el espacio que está como a su alrededor. Y lo mismo, digamos, pasa, por ejemplo, con estas oficinas que tienen salas de juntas de cristal o que tienen ventanales muy grandes. Digamos, la solución es que nosotros tratemos de fotografiar, ya sea a través de estos cristales, si es posible, o ya sea, digamos, de manera diagonal para que nosotros no nos vayamos a reflejar en estas superficies. Entonces, es muy importante que el fotógrafo no se refleje en los espejos ni en las ventanas. Bueno, fotografía de fachadas. Para las fotografías de fachadas es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tratemos de sacar las fotografías en un día soleado, en lo posible. Digamos, en la ciudad de Bogotá, bueno, antes escaseaban los días soleados, ahora con el tema del calentamiento global, es un poquito más sencillo encontrar un día soleado, digamos, aquí en Bogotá, en Bogotá, Colombia, pero, pero digamos que no es que sea algo que pase todos los días. Pero sí debemos tratar de fotografiar en un día soleado, cuando el sol se encuentre justo en la parte más alta del cielo, digamos que son las horas cenitales. Estas horas estamos hablando de una franja horaria comprendida entre las 11 de la mañana y más o menos la 1:30, máximo 2 de la tarde, porque es cuando el sol no va a estar pegando de frente directamente contra las fachadas del edificio. Y esto, por ejemplo, cuando el sol pega directamente contra las fachadas, lo que pasa es que se genera como este rebote de luz en los ventanales y generalmente este rebote de luz pues termina siendo registrado en la fotografía, entonces generalmente sale una fotografía pues más brillante de lo que debe ser. Entonces, y generalmente lo que hace también es que opaca pues las otras partes del edificio que no deberían opacarse, entonces generalmente las fachadas debemos tratar de tomarlas en las horas centrales del día, pues para que el edificio nos quede correctamente iluminado. Digamos que si estamos hablando de un edificio, tenemos que tratar de que la fotografía pues se haga de manera horizontal. Digamos que para que no, o bueno, la fotografía pues al menos principal, digamos que no solo para tomar el edificio, sino también para tomar las otras zonas que rodean este edificio, ya sea por ejemplo zonas de acceso o es muy importante, por ejemplo, si es un edificio de apartamentos, si tiene zonas verdes a su alrededor o si tiene senderos de trote o más o menos como es el vecindario, así como para que digamos podamos captar como
toda esta información que nosotros no podríamos captar en una foto de manera vertical, porque en la foto de manera vertical simplemente tendríamos la estructura de la edificación y ya. Bueno, ya empezamos a hablar un poquito más de los ambientes. Digamos, aquí ya es muy puntual en los ambientes de los apartamentos o los inmuebles pues, ya residenciales. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de la sala comedor. La idea es que nosotros nos situemos en diferentes puntos de vista para que podamos tener como, crear como un imaginario en la persona que está viendo la foto, pues para que entienda realmente cómo es este espacio que nosotros estamos mostrando. Entonces, por ejemplo, en estas fotografías no se respeta mucho, digamos, el tema de las fotos, de las líneas verticales, pero sirve de ejemplo para mostrar cómo con dos fotografías yo puedo empezar a crear como el imaginario en la persona que está viendo las fotos y para que entienda un poquito mejor cómo está distribuido este ambiente. Entonces, por ejemplo, en la primera foto yo alcanzo a ver, digamos que este inmueble tiene una chimenea que es relativamente, digamos, grande, pues para lo que pareciera ser un apartamento, porque pues al fondo yo veo que tiene en zonas muy separadas la sala y el comedor. También yo puedo intuir que hacia mano derecha, digamos de mi primera fotografía, yo puedo intuir que hay algún acceso a alguna zona. Si obviáramos, por ejemplo, el espejo, que hay algún acceso a alguna zona diferente del apartamento, ya puede ser como las habitaciones, o puede ser de pronto la cocina, o puede ser los baños, u otro tipo de acceso, del cual todavía no estoy muy seguro, pero ya, digamos, esa primera foto me hace dar una idea. Y ahora, cuando pasamos a la segunda, ya yo me hago una imagen más completa de cómo es la distribución de este espacio en general. ¿Por qué? Porque en la segunda foto yo ya estoy viendo, por ejemplo, un baño que se ve aquí como de lo que les comentaba, que las puertas abiertas generan sensación de amplitud, y una puerta que seguramente me hace referencia, ya tomando en cuenta la información que tengo de la foto anterior, que me hace referencia seguramente a la puerta de acceso a ese inmueble. Entonces, ya con esas dos fotografías yo ya me puedo hacer una idea de más o menos cómo es la distribución, digamos, de este inmueble que me está mostrando, de este inmueble que estoy registrando. De pronto con una tercera foto que tal vez podría ser pertinente, puede que no, si digamos hay más cosas que resaltar, digamos, desde el punto de vista desde donde está el fotógrafo, pero seguramente sería una foto que nos va a salir muy oscura porque pues si ustedes se dan cuenta, lo más probable es que el fotógrafo tenga la ventana a sus espaldas. Entonces, es muy importante que digamos en la sala de comedores o digamos en estos espacios comunes hagamos más de una sola toma pues para poder registrar digamos cómo es el espacio completo. Cuando estamos hablando de las cocinas, ya digamos hablando un poquito más de temas estéticos, obviamente quitar los elementos que nos entorpezcan la vista. Quitar los elementos que nos entorpezcan la vista. Si las cocinas tienen campana extractora, pues encender la campana extractora y tratar de no realizar pues lo que hablábamos en un principio, no realizar tomas picadas o contrapicadas, es decir, apuntando hacia abajo o apuntando hacia arriba, porque primero nos va a empezar a generar como algunas deformaciones en la fotografía y digamos que no vamos a empezar a respetar esto que nosotros decíamos, que era que las líneas horizontales y verticales deben verse, las líneas verticales, perdón, deben verse verticales. Pues la idea es que la foto quede lo más parecido a la realidad. Bueno, en las habitaciones, digamos que, pues si la habitación está todavía con el mobiliario, nosotros debemos tratar pues, de incluir la cama para que se haga una referencia de que es una habitación, pero pues obviamente que no darle como énfasis pues, a este elemento. Si dispone de baños, si dispone de closet, pues dejarlos abiertos con la luz encendida, pues más o menos para que se entienda de qué tipo de espacio estamos hablando. Y pues obviamente la recomendación es tratar de fotografiar pues los espacios lo más organizado posible. Bueno, y aquí más vamos a hablar de los baños, pero también estas referencias de lo que hablamos de los baños también pueden hacer referencia hacia las habitaciones o los espacios que son mucho más pequeños. Entonces, ¿qué sucede con esto? Generalmente nosotros sabemos que estos espacios son mucho más difíciles de fotografiar porque generalmente digamos que casi ninguna cámara de celular y las cámaras profesionales pero con lentes especiales no van a alcanzar a tomar como todo el espacio. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿O qué debemos hacer con esto? Digamos, bueno, en principio, por ejemplo, hablando de los baños, tratar de que el fotógrafo no se refleje en los espejos ni en las superficies reflejantes.
tratar de hacer las fotografías, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un baño de una habitación muy pequeña, podemos probar haciendo la fotografía incluso desde un par de pasos fuera de esta fotografía, pues para ver si de pronto el espacio lo alcanzamos a registrar y tratar de hacer las fotografías, digamos, ya si el espacio es muy estrecho y muy pequeño, entonces lo que vamos a hacer es que aquí sí vamos a poder o debemos utilizar las fotos en picado, es decir, como desde lo más alto que nosotros podamos colocar nuestro celular o nuestra cámara hacia abajo para tratar de captar como todo ese espacio que de otra manera no podríamos captar. En el caso de los baños, entonces pues si ya es muy pequeño, o de las habitaciones pues más pequeñas, ya si no alcanzamos a captar, digamos, como el total del espacio, lo que vamos a empezar a enfocarnos es en detalles más pequeños. Entonces, por ejemplo, en el caso de los baños, ya nos vamos a enfocar como en la grifería o en los enchapados que tenga este espacio, pues que digamos, sean un poquito más dignos de resaltar. Bueno, ya estamos llegando, digamos, al final de esta parte. Entonces, para las oficinas la idea es tratar de fotografiar espacios ordenados, ni con mucho suelo y poco techo, ni viceversa, y tratar de que en las fotografías no aparezcan personas. Digamos que el tema de las oficinas, en algunas ocasiones, cuando el inmueble todavía está ocupado, es un poquito más difícil de hacer este tipo de fotografías, sobre todo porque nosotros estamos en horario laboral, la oficina también está en horario laboral, entonces digamos que coordinar un poquito ese punto es digamos, difícil en algunos momentos porque pues finalmente es la naturaleza del espacio la que nos va como a complicar esta actividad, pero pues es lo posible, debemos tratar de que no aparezcan personas. Entonces si nosotros estamos en una oficina, pues la idea es recomendarle a las personas que estén en ese espacio que se salgan 10, 15 minuticos, que pueden tomarse el break, que lo que sea, tomamos nuestras fotografías, que traten de dejar obviamente ese espacio ordenado, tomamos nuestras fotografías y pues después ya pasamos a otro espacio para tratar, digamos, que de no molestar tanto o de no interrumpir tanto las labores pues, naturales de estos lugares. Bueno, en las fotografías de las bodegas, digamos, tomando en cuenta las recomendaciones que ya hablamos antes, pero en las fotografías de las bodegas hay tres, bueno, en realidad algunas fotografías o algunas recomendaciones que son muy importantes. Cuando nosotros estamos hablando de bodegas, estamos hablando de espacio. Entonces, hay dos fotografías muy claves, sobre todo en las bodegas, y es una fotografía hacia el fondo de la bodega y otra fotografía en diagonal. ¿Para qué estas dos fotografías? Pues recuerden lo que nosotros hablábamos más o menos de los diferentes puntos de vista cuando estábamos hablando de la sala comedor. Cuando nosotros hacemos estas dos fotografías, le estamos dando a la persona que está viendo estas fotografías o a nuestro registro, pues como la idea de más o menos cómo es el espacio y cómo es la distribución de este espacio en esa bodega. También hay una fotografía muy importante que es sobre todo la fotografía de la fachada, porque con la fotografía de la fachada sucede algo similar a lo que pasa con las fachadas de los inmuebles residenciales, y es que nosotros vamos a poderle mostrar a la persona que esté viendo esta fotografía más o menos cómo es la fachada de la bodega, igual tomarla de manera horizontal para que las personas que estén, digamos, viendo este inmueble puedan entender un poquito cómo es la entrada de esta bodega, si digamos tiene una entrada diferente para las oficinas a una entrada diferente para el personal, digamos si por ejemplo en esta bodega caben camiones grandes o camiones pequeños o montacargas, también vamos a poder ver un poquito del entorno de esta bodega, entonces vamos a saber si está en una zona como comercial o de más bodegas, o de pronto una zona como con problemas de seguridad, digamos, este tipo de cosas las vamos a poder ver en una fotografía horizontal, no tanto en una fotografía vertical porque solo nos va a mostrar como un portón o un pedazo de lo que nosotros necesitamos ver. ¿Listo? Bueno, por último, pues algunas recomendaciones, digamos, para subir las fotografías al portal de fincarraíz.com.co. Generalmente, pues como ustedes saben, fincarraíz.com.co nosotros nos encargamos de ser una ventana para todas estas personas que están comercializando un inmueble en el territorio colombiano. Entonces, bueno, la primera recomendación es hacer un backup, y esta recomendación, digamos que no solo es para el portal, sino también pues para el desarrollo
de ustedes en el ejercicio de la fotografía para avalúos, y es hacer un backup de este registro fotográfico, porque pues seguramente si ustedes lo necesitan para otro tipo de actividades, es importante que, digamos, ustedes lo tengan por ahí guardado, digamos. No necesariamente tiene que ser en el celular, pero sí lo pueden, digamos, descargar de su celular y guardarlos en los discos duros de sus computadores. Como estamos hablando de espacio, siempre es recomendable hacer estas fotografías de manera horizontal, pues para que pues precisamente podamos mostrar el espacio. Además, recuerden, digamos, los ejemplos que dábamos cuando estábamos hablando de fachadas de edificaciones o de fachadas pues también de bodegas, que lo acabamos de hablar. Traten de que sus fotografías no pesen más de 10 megas. Generalmente, digamos, este tamaño ustedes los pueden reducir. Bueno, ¿por qué esta recomendación de no más de 10 megas? Pues porque si ustedes están haciendo un backup de su registro fotográfico, de las cosas que más le pesan a uno, sobre todo en el celular o en el disco duro, son las fotos, las imágenes. Entonces, una fotografía de más de 10 megas generalmente ya empieza a generar mucho espacio a gastar mucho espacio en los discos duros o en las memorias de los celulares. Entonces, tratar de que estas fotografías no queden tan pesadas. Con las aplicaciones que hablábamos en un principio, pues ustedes pueden reducir un poquito este tamaño de las fotografías. Bueno, para el portal de Finca Raíz, tratar de subir mínimo entre 10 y 20 imágenes al portal, incluyendo zonas comunes, zonas verdes, etcétera. Eh, bueno, el aspecto de radio el aspecto de radio 16:9, digamos, es lo que llamamos nosotros fotos panorámicas, que también pueden hacer el recorte, digamos, en las aplicaciones de las cuales hablábamos, y pues el tamaño de las fotos como se muestran en el portal es de 860 por 400, pues 482, que es como el tamaño de la ventana donde se muestran las fotografías en el portal de fincarraiz.com.co. Entonces, bueno, estas fueron nuestro taller de fotografía. Espero que les haya gustado y pues le doy paso a Joana, que en este momento les tiene una información muy importante. Joana, creo que estás en silencio. Oscar, ahí, ¿me escuchas? Sí, ahí ya te escuchamos. Perfecto. Te decía, mil gracias por tu presentación y compartir tu conocimiento y experiencia con todos nuestros RNautas. Antes de iniciar con las preguntas, pues daremos a conocer eventos importantes programados en este mes para nuestros RNautas. Bueno, en nuestra agenda de eventos virtuales RNA, del 10 al 13 de agosto, tenemos el curso de valoración de inmuebles incorporando incertidumbre de mercado, que lo organiza la Lonja de Propiedad Raíz y de Medellín y Antioquia en asocio con el RNA. El conferencista es Santiago Palacio Ramírez, tiene una duración de 12 horas, incluye tablas de Excel. Asimismo, del 17 al 20 de agosto contaremos con el curso de evaluación de intangibles, el conferencista José García Pereira, presidente de Soitabe de Venezuela, tiene una duración de 12 horas, incluye taller práctico. Del 24 al 27 de agosto contaremos con el curso de actualización y evaluación rural. El conferencista es el señor Fernando Manuel Torres Aranguren, miembro de Soitabe de Venezuela, y también tiene una duración de 12 horas. Toda la información respectiva las podrán encontrar en nuestras redes sociales. Bueno, Oscar, entonces vamos a dar paso a nuestra sección de preguntas. Y para ello invitamos a nuestra compañera Michelle Rusinque, que es la subdirectora técnica del Registro Nacional de Evaluadores. Hola Michelle, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, entonces iniciamos a las 4:31 de la tarde. Nuestro evaluador Leonardo Vélez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué equipos recomienda para tomar fotografías? Se extiende más la pregunta, quizá no la puedas ver ahí, pero te la comparto. ¿Qué equipo recomiendas para tomar fotografías en inmuebles urbanos y rurales y que sea fácil de llevar? Bueno, la recomendación que yo te podría hacer hoy en día es, nada, un celular que, o sea, pues, suena, va a sonar chistoso yo siendo fotógrafo recomendándote de pronto un celular, pero un celular que no tenga más allá de 2 años te va a dar una muy buena calidad de imagen para las fotografías para, digamos, todo tipo de fotografías, pues siempre y cuando pongas en práctica estos consejos. Sin embargo, si tú tienes acceso
De pronto alguna cámara profesional o semiprofesional de lentes intercambiables, digamos que en este caso yo te recomendaría que te consiguieras un lente de los que se conocen como gran angulares. Entonces, un lente gran angular, tú vas a escuchar que los lentes generalmente vienen como gradados en milímetros. Un lente gran angular, estamos hablando de un lente de entre 12 a 16 milímetros, lo vas a escuchar más o menos en el mercado. Digamos que es una respuesta un poquito técnica, pero te doy como las dos opciones. Puedes conseguir un celular, digamos, de gama media o de gama media alta, de hace no más de 2 años, o puedes conseguir una cámara semiprofesional, digamos que no importa que no sea muy costosa, pero lo importante es que te consigas un lente gran angular para poder fotografiar inmuebles. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Merchi Navarro, la cual es, ¿para qué caso sería recomendable utilizar un dron? Bueno, el dron generalmente lo vas a utilizar cuando estemos hablando, digamos, ya de fotografía de inmuebles muy, muy grandes, que como estamos hablando, por ejemplo, de lotes o de fincas, que vas a necesitar de pronto fotografiar y demarcar un poquito más el espacio. Entonces, aparte, digamos, de la fotografía, vas a necesitar, digamos, hacer una edición posterior para poder como demarcar estos espacios. Sin embargo, el dron, por ejemplo, en ciudades, ¿cuándo te va a servir? En ciudades te va a servir, por ejemplo, si tú quieres de pronto demarcar o resaltar un poquito las zonas de acceso o las zonas aledañas al inmueble. Pero ¿qué pasa con el uso de drones en ciudades y en fincas? Tienes que tener muy en cuenta las recomendaciones, no, las restricciones que va a poner el ente gubernamental que digamos que rija la parte aeronáutica de tu país o de tu ciudad, porque digamos que no es lo mismo volar un dron en Colombia a volar un dron, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay restricciones y tengo entendido que hay restricciones es de acuerdo al estado. Por ejemplo, en Colombia, los drones que pesen más de 2 kilos, tienes que tener una licencia de piloto de aeronaves no tripuladas. Entonces, digamos que también tienes que tener en cuenta ese factor a la hora, digamos, de hacer esta fotografía con drones. Perfecto, Oscar. Bueno, tenemos otra pregunta a través de nuestro canal de YouTube. Carlos Zamudio, 4:36 de la tarde. ¿Usar lentes de ojos de pescado para fotografías para un informe de values es positivo o no? No, mira, Carlos, yo no te recomendaría un lente de ojo de pescado. De estos ya, digamos, estamos hablando de lentes de 12 milímetros hacia abajo. Generalmente estos lentes lo que crean es, digamos, para los que no estén como muy familiarizados con el término, son como estas fotografías que nosotros vemos que se ven como muy redondas, como más pequeñitas hacia los lados y más grandes en el centro. ¿Qué pasa con eso? Precisamente que al crearnos esta deformación, recordemos que nosotros la idea de fotografiar inmuebles es que se vean lo más reales posible. Incluso si hay alguna imperfección, pues bueno, hablando de inmuebles comerciales, cuando hay alguna imperfección, de pronto no es tan recomendable mostrarla. Pues no se trata de engañar al cliente, pero se trata de destacar los aspectos más positivos que negativos. Pero cuando estamos haciendo un avalúo, digamos que si esta imperfección o este problema del inmueble lo vamos a fotografiar, la fotografía del ojo de pez lo que te hace es como mostrar mucho más ángulo, pero deformártelo mucho más. Entonces yo no recomendaría, digamos, este tipo de lentes para la fotografía de inmueble. Te recomendaría, como respondimos, digamos, en la primera pregunta, un lente gran angular. Nos pregunta Fernando Manuel Torres, ¿cuál es el equipo más recomendable como profesionales que somos que debe usarse? Bueno, ahí me enredo un poquito porque no sé si estás hablando de profesionales a la evalúo o de profesionales de fotografía, pero vamos a tomarlos como desde el punto de vista de profesionales en avalúo. Vuelvo y te digo, digamos, me remito a la respuesta de la primera pregunta. Cualquier cámara, cualquier celular, digamos, de gama media, media alta de hace un par de años, o cualquier cámara fotográfica con un lente cámara fotográfica profesional o semiprofesional con un lente gran angular, pues porque el lente gran angular te va a permitir captar mucho más imágenes de parte de los lados, desde los lados, perdón, y de la parte de arriba y de abajo. Si me lo preguntas desde el punto de vista profesional, ya desde profesional de la fotografía, digamos, ya es, pues, digamos que uno como profesional de la fotografía se va dando cuenta que muchas veces no es tanto como la cámara que tú tengas, sino ya, digamos, el tipo de fotografía que te gusta hacer. Entonces, por ejemplo, si te gusta la fotografía de retratos,
los lentes que vas a utilizar seguramente no van a ser los mismos que vas a utilizar para la fotografía de inmuebles, pero si te gusta la fotografía deportiva, entonces los lentes que vas a utilizar no van a ser ni los mismos que utilizaste para retratos, ni los mismos que utilizaste para arquitectura. Entonces, digamos que desde el punto de vista de evaluadores, la respuesta sería como muy similar a la primera. Desde el punto de vista de profesionales fotógrafos, ya es dependiendo del tipo de fotografía al que te dediques. Gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta a través de nuestro canal de YouTube del evaluador Octavio Vázquez Bermúdez. ¿Cuál es la mejor forma para bajarle la resolución a las fotografías para insertarlas en el informe de avalúo? Bueno, Octavio, al principio nosotros hablábamos de algunas aplicaciones de fotografía que te van a servir, digamos, si las fotos las tomaste desde tu celular, para bajarle la resolución a las fotografías. Entonces, por ejemplo, estas aplicaciones te van a servir para que tú las guardes de pronto en un tamaño más reducido. Digamos que podría de pronto quedarme un poquito más explicando, pero tendríamos ya que hacer como un video tutorial de cómo funciona cada una de las aplicaciones, que todas son muy diferentes, pero digamos, si estamos hablando de celulares, las puedes hacer como a través de estas aplicaciones. Recordemos que son Photoshop Express, Snapseed, Photo Editor, Pixar e incluso el mismo Instagram te van a servir, digamos, para hacer ese tipo de trabajos. Si ya estamos hablando de pronto de fotografías que tú hayas tomado con una cámara fotográfica y las traigas directamente de tu memoria SD y las bajes en el celular, en el computador, en el portátil, digamos que ya puedes utilizar directamente Photoshop, pero si en dado caso tú no tienes, digamos, acceso a un editor de fotografías, puedes tomar dos caminos. El primero es buscar un editor de fotografías en línea, que son generalmente gratuitos, y pues puedes trabajar tus fotografías en línea directamente y te las va a bajar como con unos buenos resultados y con una resolución a la resolución pues que tú necesites, o directamente ahí hay un truco, digamos, que se utiliza mucho cuando uno necesita hacer como las cosas muy rápido, y es que abras PowerPoint, simplemente coloques todas las fotos en el PowerPoint y las estires pues hasta que llegue a la pantalla, y luego le das guardar como y le cambias al formato JPG, y él te va a guardar todas las fotos en formato JPG y te van a quedar, digamos, lo suficientemente reducidas para que tú las puedas incluir en tu informe sin que te vaya a generar pues un peso exagerado. Pues a no ser que ya estamos hablando de que ya a tu informe le vas a meter 130 fotos, pues probablemente ahí ya la cosa cambie. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta desde Geovalores. Dice, una fotografía realizada con planificación y fiel a la realidad, con buenos sensores, ayuda de manera efectiva en las pruebas judiciales en caso de la valoración de activos. Bueno, yo siento que esto más que una pregunta es como una afirmación, pero sí, o sea, realmente sí, realmente pues nosotros hemos visto que en los casos judiciales generalmente mucha de la evidencia que se presenta es evidencia fotográfica. Digamos que obviamente en estos casos pues lo importante es que ya no hagas tanto trabajo de edición, sino que básicamente ya la foto esté bien tomada desde un principio, sobre todo porque digamos en estos casos, según tengo entendido, o me imagino, ¿no? Digamos que ya a la hora de revisar las pruebas mirarán qué tanta manipulación tiene la fotografía. La verdad, digamos que no me metería tanto en este tema de pruebas judiciales, pero pues a mi juicio yo creería que sí podría funcionar. Oscar, bueno, continuamos. María Emilia Pereira, a las 4:50. En arquitectura recomiendo fotografiar las fachadas antes de las 9 de la mañana con luz más plana para evitar sombras, a menos que se quiera destacar detalles sombreados a propósito. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Oscar? Bueno, digamos que en términos de fotografía, pues como lo hablábamos en el tema de las fachadas, por eso digamos que nosotros precisamente estamos buscando, digamos, es como un tema relativo de la hora, pero por ejemplo nosotros por eso recomendábamos que la hora fuera cuando el sol estuviera sobre el inmueble precisamente, y no a los lados, para que no tuviéramos nosotros, digamos, como ese problema de esa luz como tan fuerte. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en fotografía o en video? Cuando la mejor luz para un fotógrafo es cuando el día está nublado. ¿Por qué? Porque digamos que las nubes actúan como una especie de difusor o una especie de pantalla blanca y van a suavizar realmente la luz, digamos, para la luz que esté incidiendo sobre el objeto que estamos fotografiando. Pero pues, ¿qué pasa? Que pues
si nosotros estamos hablando, digamos, de una fachada, bueno, mirándolo un poquito desde el punto de vista de comercialización del inmueble, digamos que sí, nosotros recomendaríamos que en lo posible el día se viera como despejado, como azul, pero entonces si nosotros tenemos la luz de las 9 de la mañana, la luz de las 9 de la mañana generalmente entra muy fuerte y sí marca bastante. Entonces, tendrías que mirar, por ejemplo, la luz no es como tan plana como se afirma ahí, ¿sí? Pero también hay que mirar como muchas cosas, como las condiciones climáticas y todo este tipo de cosas. El tema, por ejemplo, con las fotografías de las fachadas, es que uno en la fotografía de exteriores no puede controlar mucho estos factores climáticos, ¿sí? Pero digamos que nosotros, lo que les decía, nosotros damos algunas recomendaciones. Yo seguiría recomendando en las zonas centrales de día, pero también puedes fotografiar, digamos, a la hora que te funcione mejor. Sin embargo, pues podrías probar las 2 horas y ahí ya comparas cuál se acopla mejor a lo que tú necesites. Listo, nos pregunta Luis Guillermo Quintana. ¿Existe una proporción de tamaño de metro cuadrado para la cantidad de fotos que deben tomarse? De metros cuadrados y cantidad de fotos. Ah, ok, dependiendo del área. No, eso depende muy, eso más, digamos que no depende tanto de los metros cuadrados, porque por ejemplo tú puedes tener una bodega y que la bodega básicamente sea solo como la bodega y tal vez dos oficinas y de pronto el registro fotográfico no va a ser muy extenso y puede que sea una bodega, no sé, de unos 2000 metros cuadrados tal vez. Entonces, pues tú sacas la fotografía de la bodega, de todo el espacio y de las oficinas, pero realmente ya no hay mucho más que fotografiar, a no ser que, digamos, haya algunas otras características. Y te puedes encontrar, por ejemplo, una bodega de aproximadamente unos 750, unos 1000 metros cuadrados, que aparte de eso tenga un área de oficinas, digamos, bastante grande, y aparte de eso, no sé, tenga como una zona de cafetería también incluida, y ahí el registro fotográfico va a ser más extenso. Digamos que no es tan relativo a los metros cuadrados, sino a la cantidad, digamos, llamémoslo como a la cantidad de espacios que tenga cada inmueble. Bueno, Oscar, entonces vamos con nuestra última pregunta, ya para finalizar. Espérate, esta. ¿Dónde se puede conseguir un lente gran angular en Colombia y cuánto cuesta? Bueno, en Colombia, bueno, esto ya es como un poquito de publicidad personal de dos empresas con las que yo generalmente, a las que yo generalmente les compro equipos. Las dos son muy buenas. Una se llama Lumen Colombia, la encuentras en el centro comercial Metrópolis. Digamos que en este momento no sé si está operando, no, ellos están operando, pero están operando, pues digamos, digital. Entonces, si tú los buscas en Instagram, no recuerdo en este momento el perfil, ellos tienen una selección de lentes granangulares que te puede funcionar. Hay otra que se llama Importaciones Arturia o Asturias, si no estoy mal. Ellos están ubicados en Medellín. Trabajan, bueno, siempre han trabajado o siempre he trabajado yo con ellos desde la modalidad digital. Y también son muy rápidos, digamos que tú les consignas y básicamente a los 2 o 3 días son súper recomendados, súper buenos los equipos, incluso el equipo con el que estamos haciendo, la cámara con la que estamos haciendo este webinar, se la compré a ellos y son también muy recomendados. ¿Listo? Digamos que suena un poquito a publicidad, pero es a los dos como a los que yo he recomendado. Digamos que en Mercado Libre puedes buscar, pero pues el tema de Mercado Libre es que tienes que mirar mucho las recomendaciones y saber realmente dónde compras. Entonces es este tema. Bueno, antes de que terminemos con la ronda de las preguntas, vi una pregunta que escribían por ahí, no recuerdo exactamente de qué persona la hacía, pero me preguntaba que en qué situaciones es recomendable usar el flash, y yo recomendaría que casi ninguna. Eh, digamos, a no ser que tengamos acceso a un equipo de iluminación muy profesional, ya digamos softbox de luces o flashes remotos, y que les podamos colocar más accesorios, que digamos que estamos hablando de un costo de alrededor de unos 4, 5, 6, 7 millones de pesos en un equipo fotográfico más profesional. Yo diría que el uso del flash no es tan recomendable, que no es de hecho recomendable para hacer este tipo de fotografías, y menos si estamos hablando de fotografía de los celulares, porque los flash de los celulares están diseñados para funcionar a una distancia efectiva hasta de 1 metro, 1 metro y medio,
y realmente no es que sean tan efectivos. Si ustedes se fijan en una foto con un flash de celular, pues no sale muy bien, generalmente lo que nos causa es más problemas de los que soluciona. Entonces, a no ser que nosotros estamos hablando de un sistema de iluminación un poquito más exigente, pues que tocaría mirar si al caso es pertinente adquirirlo o no. Yo no recomendaría el uso del flash. Siempre tratar, digamos, de hacer las fotografías de día, pues para poder aprovechar la luz del día. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, cuéntanos, ¿tienes algunas palabras para despedir a nuestros herrenautas? No, bueno, de los renautas, simplemente nada, agradecerles por la atención, recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn como Finca Raíz y en YouTube como Finca Raíz TV, y que sigan también en nuestro blog .fincarraiz.com.co. Ahí van a encontrar información muy importante que estamos sacando cada semana. En este tiempo de cuarentena hemos estado sacando una serie de artículos muy importantes en temas de arrendamiento, en temas de avalúo, y de todo lo que está manejando el gobierno, y también auxilios y todo este tipo de temas que está manejando el gobierno y que se están manejando pues a raíz del tema de la pandemia. Entonces pues les recomiendo también que ingresen a nuestro blog, blog.fincarraiz.com.co. Perfecto, Oscar. Muchas gracias, ingeniero Luis. Bueno, todas las personas, muchísimas gracias. Tuvimos hoy un webinar diferente, un webinar un poco más acercado a lo que es la fotografía, que es una de las partes esenciales de los avalúos. Esperamos que tanto el aliado que tenemos Finca Raíz y RNA haya podido transmitir en estos 60 minutos unas muy buenas prácticas y que hayan servido para todas las personas, casi 350 personas y algunas en WhatsApp, en Facebook. Entonces, que todo este público les haya servido estas recomendaciones. Como les decimos, no lo podemos dejar en nuestra red, en YouTube. Entonces, esperamos poder compartirles las memorias que quedarán en la página web del RNA. Allí podrán descargar las memorias para que puedan otra vez retroalimentar y ver como las buenas recomendaciones. Importante, las personas que se quieren o quieren obtener certificado de fotografía avalado por el RNA de Finca Raíz, entonces en la página web del RNA, www.rna.org.co, están los canales de pago. También a los internacionales pueden hacerlo a través del botón de Wompi. Son $7. Nosotros nos envían el soporte al correo de comunicaciones @rna.org.co, emitimos el certificado y se los enviamos a sus respectivos correos. ¿Listo? Entonces, agradezco a Oscar, agradezco a Finca Raíz por este apoyo que nos ha brindado en este viernes de webinar de RNA, y a todos por su sintonía. Muchísimas gracias. Y las personas que deseen seguir en sintonía con temas evaluatorios, los invitamos a que se conecten al canal de nuestros colegas de Paraguay, en donde se estarán dando también algunos temas importantes de avalúos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Entonces, a todos nuestros herrenautas, les recordamos que RNA se mueve para que te quedes en casa. Feliz noche para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.